Buen día, estudiantes. Continuando con las actividades a desarrollar, el tema de dinámica, ¿no? Dinámica circular. Vamos a empezar a desarrollar las actividades de aula. Empezamos con el primer problema, la cual me pide hallar el módulo de la fuerza, ¿no? De la fuerza centrífuga, ¿no? Sobre la esfera mostrada, dice la figura. En este caso, observamos que este movimiento es de forma vertical, ¿no? Hay que tener cuidado con los enunciados. ¿Por qué te digo esto? Porque se puede ver dos tipos de movimientos, ¿no? Vertical o horizontal, ¿no? En este caso, va a ser recordar. Imagínate que este es el eje Y. El eje Y es forma vertical, como pueden ver. Entonces, el movimiento, ¿no? Es de forma circular, pero si te das cuenta, es paralelo al eje Y, en este caso. ¿Sí? Ese cuando es vertical. También el movimiento, observa, este es el eje X. Con el movimiento, ¿cómo va a ser? Paralelo al eje X. O sea, ese es un movimiento que es horizontal. Horizontal. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Por lo mismo de que va a haber casos que solamente te den el enunciado y te digan de que el movimiento viene vertical o horizontal. Entonces tienes que saber cómo vas a hacer el gráfico, ¿no? Porque lo puedes entender mejor. Entonces, tener mucho cuidado, ¿sí? Por favor. Bueno, continuando con el desarrollo, nosotros sabemos de que como ya es vertical, entonces sabemos que la sumatoria de fuerza, en este caso en el eje Y, va a ser igual a la masa, la aceleración centrífuga, ¿no? La cual vamos a remarcar, ¿no? La fórmula, en este caso, de dinámica circular, ¿no? Bueno, tenemos ahí, como pueden apreciar, la sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a la masa en este caso de este cuerpo, ¿no? O de ese móvil, multiplicado por ¿quién? Por la aceleración centrífuga. Pero si te das cuenta, según los datos que tenemos, que observamos, no me dan a mí la aceleración centrífuga, no me la están dando. En el enunciado, si tú te das cuenta, no me la están dando, ¿no? Como dato que tenemos en este caso, te dan la masa de este cuerpo, te dan la gravedad, ¿no? Y te dan una fuerza, ¿no? Que lo está trayendo hacia el centro, si te das cuenta. Entonces, no me dan este dato, entonces yo puedo desarrollar esta parte de acá. O sea, la fuerza, justamente, ¿no? Lo que me piden, ¿no? Determine el módulo de la fuerza centrífuga. Realmente, este es el módulo de la fuerza centrífuga, ¿no? Este es el módulo. Entonces, vamos a desarrollar entonces. Si te das cuenta, podemos trazar, en este caso, podemos trazar acá el peso, en este caso el peso del cuerpo, ¿sí? Es vertical,
Si te das cuenta, vertical el peso. Y recordemos que el peso es la masa por la gravedad, ¿no? Y acá está, la masa multiplicada por la gravedad, ¿no? Recordemos esto. Entonces acá el peso, en este caso, es igual a la masa por la gravedad. La masa, ¿cuánto es? 5 kilogramos por 10 se divide 50. 50 newton. ¿Sí? Si yo multiplico kilogramos por metro por segundo al cuadrado, sería newton, 50 newton. Luego tenemos acá tenemos la velocidad tangencial, ¿sí? Y acá tenemos el peso por el peso, ¿no? Direccionado hacia el centro, ¿no? Si te das cuenta, y acá tenemos la ¿listo? Y si te das cuenta, acá forma 90 grados, acá sería 53 grados, ¿no? Y tenemos la hipotenusa. Como puedes ver, ¿no? Formamos un triángulo rectangular. Vamos a sombrearlo para entender mejor. Acá forma 90 grados. Forma 90 grados, ¿no? Entonces, como este es a frente de 90, queda la hipotenusa. Como esta es la hipotenusa, es 50 newton. Pero sabemos que en 53 grados al frente sería 4K, en la hipotenusa 5K, y el cateto adyacente sería 3K. Entonces, si nosotros desarrollamos ese triángulo, vamos a plantear el importe acá, pero para entender mejor. Ahí está. Acá tenemos 50 newton, que sería 5K. Pero todo esto es 50, sabemos que acá entonces 10, ¿no? Tenemos acá y tenemos, como puedes ver, aquí es 53 grados, acá es 3, acá vamos a 4K y acá es 3K. Por lo tanto, si ya yo sé que acá vale 10, entonces acá es 30, ¿no? 30 newton. Este 30 newton. Este está, como puedes ver, en sentido opuesto, pero está direccionado hacia el centro. Yo necesito tener todas las fuerzas, ¿no?, que sean en la misma posición hacia el centro. Eso es lo que busco yo, todas las fuerzas. En este caso tenemos los 30 newton, ¿no? Entonces, como te pide ya la fuerza, determine el módulo de la fuerza. El módulo de la fuerza centrífuga. Entonces, tenemos acá la aceleración centrífugal, ¿no? Tenemos la fórmula acá. Entonces, desarrollamos todo esto, ¿no? Vamos a hallar de una vez los dos, ¿no? La fuerza, y acá vamos a hallar la aceleración centrífuga. A ver, tenemos, por ejemplo, las fuerzas.
toda la fuerza. Comenzamos con los 80 newton, ¿no? Si hay una fuerza nada más, sería 80 newton menos, ¿cuánto? Menos los 30 newton. Entonces ese sería el módulo de la fuerza. ¿Ya? Observa. ¿Por qué lo resto? Porque si te das cuenta, este 80 newton está direccionado hacia el centro. En cambio, el otro es opuesto. Recuerda que el peso debe ser la resultante, por lo tanto la flecha debe ser acá consecutiva, el vector, ¿no? Que ya conoces. Siempre nos marcan 90 grados, tú mides. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, la fuerza ya lo hemos conseguido, ¿no? De un modo, la fuerza centrípeta, sobre la fe demostrada. Entonces, la fuerza, en este caso, si pide ya la fuerza nada más, ¿no? Entonces, ya tenemos que es 80 menos los 30 de acá. ¿Sí? 80 menos los 30. Bueno, si te piden ya la aceleración centrífuga, entonces reemplazamos en todo. Ahora vamos a repasar, sería 80 menos 30 es igual a la masa, en este caso la masa ya lo tenemos que es 5 multiplicado por la aceleración. Estamos, sería 50 y 5 simplificamos y es que metros por segundo, ¿correcto? Ese nivel es la aceleración. Exacto, es decir, te piden la aceleración céntrica. ¿No? Y si te piden ya la fuerza nada más, entonces la resta de los dos. 80 menos 30 es 50, esa es la fuerza. ¿Sí? Determina el módulo de la fuerza. Ese es un módulo de la fuerza centrífuga. Entendido, entonces tenga cuidado, ¿ya? Son dos cosas. De la aceleración centrífuga, que ha estado en metros por segundo cuadrado, y si piden ver solamente la fuerza de Newton, o sea, si el resto es todos dos, 80 menos 30, 50 Newton, nada más sería la respuesta. ¿Entendido? 50 Newton. Entonces lo he hecho, ¿no? De esta forma, para que puedan entender. Acá vamos a ponerlo. Esta teoría de fuerza. Dije Y va a ser igual a 80 Newton menos, ¿no? Los 30 Newton. Por lo tanto, va a ser igual a 50 Newton. Ese es el asunto de fuerza. Y eso es lo que hemos reemplazado acá. Y ahí es la predicción. Entonces ya sabes, ¿no? Recuerda bien el peso, forma vertical, caído, esta es la velocidad tangencial, ¿no? Y buscas tú el peso direccionado, en este caso, hacia el centro, ¿no? Pero como es opuesto, entonces acá se resta. A ver, el siguiente problema, tenemos una esfera unida a una cuerda. Bueno, acá tenemos una esfera, ¿no? Y está unida a una cuerda. Esta es la cuerda cuya tensión es de 10 newton, ¿no? Esta tensión está jalando hacia el centro, 10 newton. Que de forma vertical, lo hemos visto, te pide ya la aceleración centrífuga. Acá sí te pide ya la aceleración centrífuga, ¿no? Como hemos hecho acá, ¿no? Y como dato te damos la masa, en este caso, ¿no? Esta partícula, y la gravedad que es 10 metros por segundo. Entonces, nosotros podemos decir de que como acá te dan la tensión, esta partícula tiene un peso y ese peso es direccionado hacia abajo, ¿no? Entonces yo puedo decir que tiene un peso, ¿no?
Vamos a ponerle la flecha en la parte de arriba para que se pueda visualizar mejor. Entonces acá, peso es hacia abajo. El peso yo sé que es igual a la masa por acá. Yo la masa, en este caso, es de 5 kilogramos. Es de 5 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 1000 metros por segundo cuadrado, y debería ser 50 newton. Entonces, si te das cuenta, tanto el peso como la tensión, ¿no? está jalado, ¿no? hacia el centro, está direccionado hacia el centro. Por lo tanto, los dos son positivos, ¿no? Tienen la misma dirección y puedo sumar. Escribimos la fórmula, ¿sí? Escribimos la fórmula. La cual tengo la sumatoria de fuerza, el eje Y va a ser igual a la masa por la asa de fricción. Como podemos ver, tenemos los 10 newton, ¿no? Los 10 newton. Entonces, ¿qué podemos observar acá? La tensión, como puedes apreciar, es siempre jalada hacia adentro, direccionada hacia adentro. Por lo tanto, lo está sujetando en este caso la partícula, ¿no? Entonces, cuando tengan, en este caso, tensión, ¿no? Miren, observan acá, va a depender mucho de la ubicación, de la ubicación donde se encuentre la partícula en este caso, ¿no? Entonces, como te están dando una tensión, ¿no? Te están dando una tensión, en este caso, ¿no? Está jalando hacia abajo. Entonces tenemos los 50 newton, acá. 50 newton, porque todo peso es hacia abajo, va hacia el centro, ¿no? Más la tensión que es igual a la masa, en este caso la masa es 5, ¿no? Multiplicado por la aceleración. Si sumo los dos, pasa a 60, que son 60 newton, ¿no? Y vamos a dejarlo en la unidad al último, ya que 5 pasa dividiendo, sería 60 entre 5 sería 12 newton por segundo. Aquí tenemos ahí la aceleración centrífuga. Listo. Como podemos ver, la esfera está girando alrededor, está atada por una cuerda, ¿no? Está atada por una cuerda, ¿no? Y tenemos ahí entonces la respuesta. Pasamos al siguiente, el 3. Dice, si la masa, esta es la masa, ¿no? Si la masa de la esfera es de 2 kilogramos, acá está, 2 kilogramos, determina el módulo de la tensión, o sea, ya está viendo la tensión.
de la cuerda, si la velocidad es distinta, dando la velocidad es de 10 metros por segundo. Te dan el radio y te dan la gravedad de la Tierra. Bueno, ¿y qué observamos en la parte de acá? Cuando esté en el punto más bajo, sabemos que todo peso es vertical hacia abajo. Borramos acá un ratito de la velocidad. Vamos a colocar acá el peso. Dice el peso. Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa, en este caso 2 kilogramos, 2 kilogramos multiplicado por 10 metros por segundo cuadrado, entonces sería el peso es igual a 20 newton. ¿No? 20 newton. Entonces, escribimos la fórmula, ¿no? En la cual dice que la sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, de repente ustedes dirán, profesor, pero acá me da más aceleración centrípeta, pues no es radio, casi radio, entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces, yo te digo, bueno, recuerda que esa vez hemos hecho la demostración, en la clase hemos hecho cómo puedes convertir la aceleración centrípeta, la cual puede intervenir el radio y la velocidad, en este caso, la velocidad tangencial, ¿no? Pero vamos a ver, dependiendo de los datos que lo den, dando una velocidad tangencial en el punto de acá, ¿no? En primer lugar, las fuerzas que van direccionadas al centro son positivas, las que hemos puesto en negativo. Entonces esa tensión es positiva. Esa tensión es positiva, o sea, T nada más. Menos, recuerda que la tensión es una fuerza, menos 20 es igual a la masa te lo dan, que es 2 multiplicado por la aceleración centrípeta. Recuerda que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Es una fórmula, ¿no? Eso significa que si yo reemplazo por, ¿no? La masa por hacer velocidad tangencial. O sea, la velocidad en este caso tenemos 10, o sea, 10 al cuadrado sobre el radio me lo dan que es 2. Entonces, la tensión, ¿no? 20 va a ser igual a 10 al cuadrado sobre 100, 100 entre 2 son 50, y puedo simplificar y me queda 100 nada más. Como este 20 está restando, pasa sumado, entonces este sería 120 newton. Entonces, este es el resultado de la tensión. Entonces, recuerden esta fórmula donde la aceleración centrípeta es igual a la velocidad cuadrada sobre el radio, ¿sí? Así que, por favor, interpreten bien, analicen bien. Pasamos al siguiente problema. Tenemos un cuerpo de masa de 2 kilogramos, describe una circunferencia en un plano vertical. Recuerden que estos son verticales. Un plano vertical. El radio es de 1 metro, ¿no? Entonces sabemos que el radio es de 1 metro. Calcula el módulo de la tensión, dice, de la cuerda cuando pasa por el punto más bajo. Eso significa que por acá va a haber una partícula,
¿no? Dice, la tensión, bueno, por ejemplo, la tensión está direccionada hacia el centro, el peso está direccionado hacia abajo, recuerda, el peso es igual a la masa por la gravedad. Y tenemos el peso, que es igual a la masa, que son 2 por 10, sería 20 newton. 20 newton. Entonces tenemos la tensión, ¿no? Y te dan, por el punto de abajo, te dan la velocidad también, es similar a este ejercicio. Entonces aplicamos la fórmula. La sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero aquí es la aceleración centrípeta, es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerza, todas las fuerzas están concentradas en el eje Y. En este caso tenemos la tensión, que está direccionada, que es positiva, menos el peso, que es 20, y la masa, en este caso, la masa, en este caso 2, y luego por la velocidad, en este caso es 6 al cuadrado, dividido entre el radio, en este caso el radio es 1. Entonces T menos 20 va a ser igual a 36 por 2, 36, 72. Ese 20 que está restando pasa sumando, por lo tanto salen 92 newton. Y de esa forma, ¿no?, hay una tensión. Estas son las respuestas. Listo. Bueno, espero que hayan entendido, ¿no? Y analicen bien, interpreten bien, por favor, el enunciado. Es muy importante saber qué ubicación tiene ese movimiento. Sabemos que el movimiento es de forma circular, pero no sabemos si es paralela al eje X o al eje Y. Son casos distintos, casos diferentes. Bueno, hoy te invito a que desarrolles las actividades que te correspondan, ¿no? Y no te olvides de enviar tus problemas, tus ejercicios, tanto en el correo como en la plataforma, ¿no? Así que conmigo será hasta una próxima oportunidad, siempre. Así que cuídense, por favor, y practiquen, sigan investigando, ¿sí? Gracias.